queremos romper lo que usualmente se suele hacer, ¿no? Son fechas de descanso en realidad, en que, bueno, desde aquí un saludo a todos los operadores y a todos los periodistas y a todos los comunicadores que van a estar trabajando los días feriados aquí en Radio Nacional. Tú sabes que los medios de comunicación no paran, ¿no? Sin embargo, es un día de descanso y por lo general la programación, se prepara una programación en la que se permite darnos esa licencia en la que los programas se paralizan y todo lo demás. Y a veces caemos en una situación de costumbre, ¿no? Sencillamente, bueno, vamos a poner, tenemos música aquí, tenemos una radionovela por acá, la vida de Jesús por allí, y perdemos la esencia de lo que puede significar, tú lo decías bien, para la familia cristiana estas fechas. Y nosotros queremos rescatar casualmente el valor que tiene para el cristianismo y para quien se proclame cristiano, recordar la muerte de Jesús, su pasión y por supuesto su resurrección, que es lo que finalmente lo consagra como Dios ante el mundo y lo reconcilia con el hombre, reconcilia al hombre con Dios. Y yo creo que esto vale la pena que desde aquí, desde esta emisora, en la que por ser medio del Estado, somos absolutamente respetuosos del libre culto, de la libertad de creencia y de pensamiento que manda la Constitución y queremos nosotros defender y proteger frente a cualquier amenaza que podría existir, pero que como cristianos que somos mayoritariamente en nuestro país, queremos rescatar el valor de estas fechas y tenemos una programación realmente linda. Nos hemos esmerado mucho, hasta hace unos minutos todavía seguimos coordinando con Paco Mejorada algunas cosas, algunos detalles que queremos ajustar. No sé si me permites, te doy a conocer. Vamos a empezar desde muy temprano de la mañana con música de reflexión, música con mensaje de adoración, de alabanza, ¿no? Ya por las 5 de la mañana vamos mucho a intercalarlo con música, porque yo creo que la música, decía San Agustín, el que canta alabando, pues ora dos veces. Ora dos veces. Entonces, nosotros conocimos a Jesús, que es... esto después. Tenemos una misa andina, que en realidad son cánticos, son himnos en quechua. Qué linda, la misa andina es preciosa. Realmente, sí lo es. Tenemos también en la versión criolla, no la misa como culto propiamente dicho, como liturgia, sino cánticos, alabanzas, ¿no? Tanto en quechua como música vernacular, huaynos, huaylas y otros géneros, y la música criolla propiamente en valses y todos los géneros que encierra la música criolla. Vamos a tener desde muy temprano algunos especiales que tenemos sobre la vida y pasión de Cristo, pero lo más importante son estos tres espacios que hemos preparado de manera especial. Uno es Nosotros conocimos a Jesús. Esta es una obra escrita por un autor de apellido Calvino, en el que todos los hombres y los personajes bíblicos que conocemos por la historia, que fueron contemporáneos y que además convivieron con Cristo, hablan en primera persona. Y lo vamos a hacer con la voz de Pedro Silva, que es uno de los locutores de mayor trayectoria. Por supuesto, ¿no? Un gran locutor, que lo tenemos aquí desde hace muchos años. Él está ya actualmente haciendo las grabaciones. Y es maravilloso porque empieza de pronto Judas Iscariote diciendo, ¿no? Soy Judas Iscariote, y mi solo nombre ya te estremece. Y te sigue preguntando Judas y te dice, ¿y por qué tú nunca has puesto a tus hijos mi nombre como si lo has hecho con los otros apóstoles? Claro. ¿No? Si mi nombre es hermoso, dice Judas, ¿no? Si mi nombre es hermoso, al menos hasta que me lo pusieron. Y sigue hablando. Y así habla Pedro, que el título es Yo lo negué, por ejemplo, ¿no? Habla Pedro, habla... refiriéndose a las tres negaciones exacto. Hay otro pasaje es me crucificaron junto a él, el ladrón arrepentido. Habla también él, habla Herodes, habla Simón, el que carga la cruz de Cristo en algún momento. Qué interesante. Lindo, realmente lindo. Y el autor de esto es un cristiano, un hombre que conoce mucho la Biblia, que ha estudiado mucho la historia también, ¿no? de estos pasajes de la humanidad. Y bueno, esto va a ser hermoso. Cada uno de ellos debe estar durando entre 15 a 20 minutos y lo vamos a tener de manera permanente, ¿no? Entre programa y programa, entre hora y hora,
Vamos a tener esto. Esto realmente va a ser... Qué bonito. Sí, no quiero que se pierdan. Conocimos a Jesús. Extraordinario. Van a escuchar a los personajes que vivieron con Él, que tuvieron alguna relación cercana, a los contemporáneos de Cristo, dando su testimonio, ¿no? En primera persona y con la voz de Pedro Silva. De verdad que no se lo pierdan. Eso va a ser durante todo el día viernes. El domingo vamos a hacer lo mismo también. Vamos a acompañar la programación ya habitual de Radio Nacional, pero con estos espacios, microprogramas que nosotros conocimos. Son microprogramas, dice, de aproximadamente 15 minutos. 15 minutos aproximadamente. Sí, otros dos aspectos importantes, otros dos programas importantes, son estas mesas redondas que vamos a desarrollar con invitados. Y hay uno que es especialmente bello, ¿no? Que tiene como título El día que murió la muerte. El día que murió la muerte. Que es ese Viernes Santo, ¿no? El día que Cristo muere en la cruz. Claro. Y vamos a tenerlo al pastor Pedro Arana y a otros dos invitados más, en el que vamos a escudriñar un poco la palabra, que es lo que suele olvidarse y es lo que queremos rescatar en Radio Nacional. Pero sería bueno desarrollarle así, someramente, pero que entienda el público, ¿por qué esto de el día que murió la muerte? Hasta antes de la llegada de Cristo, Dios dio sus mandamientos al hombre, y había dos maneras de conseguir la salvación o la aprobación del Señor, ¿no? O había una sola manera, que era seguir los mandamientos del Señor. Pero el hombre, por su naturaleza pecadora, pues definitivamente se desvía, ¿no? Y no había modo de reconciliación con Él, desde el pecado original hasta el último de los pecados, el último de los hombres hasta antes de Cristo. Pero con la llegada de Cristo, cuando Dios se hace hombre, y Dios se revela ante el hombre y se da a conocer, y entonces envía a su Hijo, y es Él el ejemplo, el modelo de lo que tendría que ser la humanidad. Jesús es eso, es el modelo de lo que tendríamos que ser todos y cada uno de nosotros. Cuando envía, Dios se hace hombre y muere por nosotros, ¿qué nos permite a los pecadores? Nos permite dos cosas importantes. Uno, el arrepentimiento de corazón, de aquellos pecados, de aquellas desviación que hayamos nosotros podido desarrollar durante el largo de nuestra vida. Y segundo, aceptar a Cristo como nuestro Salvador, y ese día nos salvamos de la muerte, y en ese momento nos hacemos dignos de la vida eterna. Entonces, y ahí se acabó la muerte. Y se acaba la muerte, y muere la muerte. Entonces, el día que murió la muerte es un título extraordinario que lo hemos sacado de un libro, el pastor Arana es quien lo propone, y bueno, lo dice todo, ¿no? Hasta antes de Cristo, pues, si no seguías los mandamientos de Dios, no tenías opción a salvación. Ahora, aún y cuando eres pecador, si tomas a Jesús después de un acto de arrepentimiento real y de corazón, si tomas a Jesús como tu Salvador, entonces ese día se muere la muerte para ti, porque te haces digno de la vida eterna. Yo creo que es extraordinario, es lindo. Y lo que queremos, en todos estos días que he tenido toda esta semana, en la que he tenido una conversación muy profunda y casi a diario con pastores evangélicos cristianos, con sacerdotes católicos, queremos rescatar esto en Semana Santa. Pues Semana Santa suele ser pues la semana tranca, ¿no? Para los más jóvenes. Sí. Para los campamentos y las grandes juergas. Y para los menos jóvenes, quizás aún hasta para las abuelitas que quieren respetar las tradiciones religiosas, eso se convierte en tradiciones religiosas, que si como bacalao, que si no como carne, ¿verdad? Pero nos olvidamos absolutamente de la esencia, y hay que recordar a Cristo cuando los judíos, los maestros judíos, los sacerdotes judíos, le reclaman a Jesús, porque veía que sus apóstoles y él no se lavaban las manos, que era tradición judía, no de higiene, sino de pureza espiritual, antes de comer. Nosotros nos lavamos las manos por un tema de higiene y de salud, pero ellos, los judíos, lo hacían como una tradición de pureza, vamos a purificarnos antes de ingerir alimentos. Entonces veían los sacerdotes judíos que Cristo y sus apóstoles no cumplían esta tradición judía. Entonces le reclaman a Jesús, le preguntan, pero ¿cómo es que tú no cumples, ni tus seguidores cumplen las tradiciones? Y Jesús le dice, hipócritas, porque esas tradiciones que ustedes siguen ya no son por Dios, ustedes las hacen sencillamente por tradición, porque lo hizo su padre, porque lo hizo sus abuelos, porque lo hicieron sus ancestros, pero olvidaron el significado de lavarse la mano. Solamente una costumbre. Y eso pasa en nuestros hogares. Nosotros ya nos olvidamos de lo que significa la muerte de Cristo, de la venida primero, la venida de Dios hecho hombre, la muerte de Él por nosotros, el significado. Y eso a veces pasa también con los medios de comunicación. Nos ponemos que si la vida de tal santo, que si tal cosa, que transmitimos la misa,
pero nos olvidamos de la esencia. Y esto es lo que vamos a rescatar el día viernes con estas dos extraordinarios programas. Uno, el día que murió la muerte, y después un segundo programa. Esto va a ser, voy a dar la hora, de 9:30 a 11:30 de la mañana del día viernes, de 9:30 a 11:30 de la mañana el día que murió la muerte, y se repite de 9 de la noche a 11 de la noche. Y a las, perdóname, sé que estamos con el tiempo, Johnny, tenemos a las 5:30 algo lindo, nuestros trabajadores, tenemos un grupo de tarde, 5:30 de la tarde, tenemos un grupo de trabajadores, yo me acabo de enterar de eso hace unos días, que se reúnen para estudiar pasajes bíblicos, y son católicos, cristianos, evangélicos, otros. Va a compartir y van a sentarse, la palabra de Dios. Exacto, van a sentarse aquí nuestros trabajadores a hablar sobre la palabra de Dios y cómo esto está generando cambios en su vida. Creo que esto va a ser extraordinario. Me parece que el público tiene una invitación clarísima